La última historia de terror. Esto que voy a contar nos pasó a mis amigos y a mí hace como 40 años. Tal vez he olvidado algunas cosas, pero la mayoría lo recuerdo. Fue en una ocasión que fuimos de campamento. No era la primera vez que lo hacíamos, pero esta vez decidimos hacerlo en un lugar donde no conocíamos, cerca de unas rancherías allá por Bustamante, Nuevo León. Fuimos para allá porque los abuelos de uno de mis amigos viven en ese pueblo. Bueno, creo que ahora es ciudad, pero en ese tiempo no, así que había mucho monte alrededor. Con algunos conocidos conseguimos quien nos llevara. Nosotros vivimos en Lampazos, Nuevo León. Los abuelos de mi amigo sabían que iríamos para allá. De hecho, nos estaban esperando. Llegamos a Bustamante después de mediodía. Pasado un rato, ya estábamos en la casa de visita y ahí nos quedamos a dormir una noche. Al día siguiente, ya pasado el mediodía, nos preparamos para irnos a acampar. Antes de hacerlo, el abuelo de mi amigo nos dio la bendición y nos dijo que tuviéramos mucho cuidado, porque en ese monte había muchos animales peligrosos y además pasaban cosas raras. Le dijimos que no se preocupara, que nosotros sabíamos cuidarnos. Después de verificar que llevábamos todo, nos fuimos. Empezamos a internarnos en el extenso monte. Serían como las 4 de la tarde o un poco más. Agarramos una vereda y de ella nos salimos, para que al regresar encontráramos con facilidad el camino a casa. Siempre lo hacíamos así, era parte de nuestra experiencia. Cuando empezó a oscurecer, buscamos el lugar para acampar, porque ya no veíamos bien el camino y nos espinábamos al caminar entre los matorrales. Entre los tres pusimos la casa de campaña y conseguimos algo de leña para encender una fogata. Poco a poco reinó la noche. Habíamos caminado mucho y estábamos cansados. Pusimos unos troncos secos e hicimos la fogata. Nos sentamos alrededor de ella a tomar una taza de café. Apenas se empezaba a sentir un aire fresco. Nos gustaba escuchar el sonido de la lumbre y los ruidos propios del monte, ya saben, los grillos o el aletear de algunas aves nocturnas. Volteamos a mirar el cielo y no había nubes, se veían miles de estrellas y una gran luna. Todo eso es parte de acampar. Habían transcurrido como unas 3 horas cuando escuchamos un ruido extraño. Nos volteamos a ver y nos pusimos alerta. No alcanzábamos a ver nada. Otra vez escuchamos aquel ruido. Recordamos lo que nos dijo el abuelo de mi amigo, que había muchos animales. Por seguridad nos quedamos sin movernos. Muy a lo lejos empezamos a escuchar un gruñido. Era muy extraño, diferente al que producen los perros. Aunque estaba oscuro, veía a mis amigos pálidos del miedo, y sé que yo estaba igual. Escuchábamos como que algo corría lejos de nosotros. Digamos, unos 50 metros, pero no se veía nada. Sea el animal que fuera, tendría que ser negro para confundirse con la oscuridad. Pasado unos minutos, se dejó de escuchar ese sonido, como si el animal o lo que fuera esa cosa se hubiera alejado. Hablamos un poco y decidimos meternos a la casa de campaña. Cuando lo íbamos a hacer, escuchamos otro ruido muy cerca. Otra vez guardamos silencio cuando se escuchó de nuevo. En esta ocasión era diferente y mucho más cerca de nosotros. Al menos yo sentía cómo se me aceleraba el corazón y no sabía qué hacer. Supimos identificar ese sonido. Eran unos pasos acercándose. Estábamos en medio del monte y se suponía que estábamos solos. De pronto y entre la oscuridad, empezó a distinguirse la figura de una persona. Queríamos correr, pero eso sería un error, ya que todo era completa oscuridad. Podríamos perdernos o golpearnos, así que solo nos pusimos de pie, preguntándonos quién podría ser. Cuando pudimos verlo, nos dimos cuenta que era un hombre de sombrero, vestido como cualquier persona que vive en un rancho, y con una voz ronca nos dijo: «Buenas noches. No se asusten». Nerviosos contestamos el saludo. Nos preguntó qué andábamos haciendo por ahí y le contestamos que solo acampando.
Nos dijo que estaba bien, que esos terrenos eran parte de su rancho, pero que no había problema, solo que tuviéramos cuidado con los animales. Ya más tranquilos, le invitamos una taza de café y se sentó a platicar con nosotros. Nos contó que se llamaba Genovevo y que todas las noches recorría esos terrenos. Cuando le dimos la taza con café, sonrió y nos dijo que nos platicaría unas historias de terror para que pasara pronto la noche. Nosotros estuvimos de acuerdo. Por un largo tiempo, don Genovevo nos platicó 7 historias de verdad macabras. Nos contó de duendes, de muertas y muchas otras cosas que en verdad nos asustaron. A la luz de la luna en la madrugada y escuchando historias de terror, esa sí era una verdadera velada. Aquel señor nos dijo que nos contaría la última historia. Cuando dijo eso, volvimos a escuchar aquel gruñido. Nos quedamos en silencio, pero no pasó a más. Le platicamos que minutos antes de que él llegara ya se había escuchado ese gruñido. Aquel hombre nos dijo que él sabía lo que era y que de algo así se trataba la historia. Lo que les voy a contar, a pesar de que parezca increíble, es la verdad. Se acomodó y empezó diciendo que hacía como un año, precisamente en este lugar donde estábamos. Una madrugada llegó siguiendo el rastro de un animal que había estado atacando su rancho. En realidad, no sabía si era un perro, un coyote o un lobo. Era un animal que dejaba unas huellas muy grandes. Además, ya había matado un perro y mordido 2 vacas. También se le habían desaparecido varias gallinas. Esa noche, cansado de eso, decidió seguir el rastro que había dejado aquel animal. Tomó su rifle y caminó entre el monte siguiendo aquellas huellas. A veces las perdía, platicó Genovevo, pero minutos después la volví a encontrar. Y así llegó hasta el lugar donde estábamos platicando. Cansado, se detuvo un momento. No había pasado más de 1 minuto, cuando escuchó un gruñido muy fuerte. Era como el de un animal más grande del que él creía andaba siguiendo. Cuando dijo esto, hizo una pequeña pausa don Genovevo, tomó un sorbo de café y continuó con la historia. Dijo que ya estaba muy nervioso. A veces las figuras de los árboles jugaban con su mente, y estos se asemejaban a terribles monstruos que, cuando se movían con el viento, parecían atacarle. De pronto, escuchó ese gruñido detrás de él. Cuando volteó, miró una bestia horrible que no nos la quiso describir. Prefirió dejarlo a nuestra imaginación. Del susto, soltó su arma, y aunque quería, no pudo correr. La voz de don Genovevo tembló de nervios. Dijo que cuando lo miró a los ojos, estos eran rojos y lo miraban con odio. En cuestión de milésimas de segundos reaccionó y dio unos pasos para atrás, pero aquella bestia, sin darle tiempo de nada, lo pescó del cuello y lo arrastró varios metros. Luego dijo don Genovevo que se lo comió. Me sobresalté cuando lo escuché y le pregunté por qué decía eso. Me contestó que lo decía porque era verdad, que si no creíamos fuéramos a ver su tumba, que estaba enseguida de unos mezquitales, y apuntó hacia atrás de nosotros. Volteamos los 3 solo unos segundos a ver dónde decía don Genovevo, y cuando volteamos de nuevo a verlo, ya no estaba, solo se veía su café humeante. Nos levantamos espantados. Mirábamos para todas partes para ver si lo encontrábamos, pero no había nadie. Pensamos que tal vez había aprovechado el momento en que nosotros volteamos hacia donde nos dijo para esconderse, así que caminé rumbo a esos mezquites. Confieso que iba temblando del miedo que sentía. Eran solo unos metros, pero me parecía que no podía llegar. Al dar vuelta de los mezquites, con terror miré que sí había una tumba, y en la cruz, con letras blancas, decía el nombre de Genovevo. Se me fue la sangre hasta los pies, y varios escalofríos me recorrieron al mismo tiempo por todo el cuerpo. Me hice para atrás, y en un momento que levanté la vista, no muy lejos de mí, digamos unos 20 metros, estaba una figura enorme, tan negra que parecía solo una sombra, pero me pareció que era de un animal.
Cuando vi que le brillaron los ojos, empecé a retroceder. Muy asustado, regresé con mis amigos y les dije que era verdad, que ahí estaba la tumba, pero que además algo nos estaba acechando. En ese preciso momento volvimos a escuchar aquel gruñido. Uno de mis amigos nos gritó que nos fuéramos. Así lo hicimos. Dejamos nuestras cosas y corrimos cuanto pudimos. Sentimos que algo nos perseguía. Nunca vimos qué era, solo escuchábamos aquellos gruñidos, pero ni cómo voltear para atrás. Cuando por fin amaneció, ya llevábamos avanzado el camino. Corrimos un poco más, sin hablar, y al cabo de 1 hora, estábamos llegando a la casa de los abuelos de nuestro amigo. Al vernos asustados, nos metieron a la casa y, después de platicarles lo que habíamos vivido, la abuela nos curó de espanto. Unas horas más tarde, los señores nos llevaron a nuestras casas en su camioneta. Durante el camino, el abuelo, como ya le decíamos todos, nos contó que don Genovevo era el dueño de un rancho y que una noche lo había matado una criatura que, según se decía, era un nahual, pero eso nunca se había comprobado. Mucha gente asegura que aquel hombre llamado don Genovevo se aparece por las noches en el lugar donde lo mataron. Yo no lo creía, dijo el abuelo, pero ahora sé que es verdad. Después de haber vivido esta terrible experiencia, jamás hemos vuelto a acampar. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por El Gato Negro.